Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de amplitud modulada. Buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Noticias, en el canal 7. Y buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Estamos como todos los jueves con Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, con dos temas muy interesantes y que quisiéramos abordar a fondo. Uno es, Pablo nos hizo el favor de buscar y encontrar un informe de la OCDE que habla de la educación en México. Aquí hay toda una serie de caminos comunes y de mensajes de que hay que invertirle en la educación, que en la educación está el futuro de México, que hay que educar a los jóvenes. Bueno, vamos a ver cómo estamos en educación, vamos a ver si efectivamente ha funcionado lo que se ha hecho, vamos a ver los errores que hay, dónde se concentra, dónde están las ventajas y dónde están los errores y a lo mejor las áreas de oportunidad, como dicen para no decir los problemones que traemos, ¿no? Pero las áreas de oportunidad en las que podemos mejorar. Le dedicaremos 2 bloques a este informe muy interesante. Y otros 2 bloques queremos dedicarlos a este asunto que pues no una novedad, más bien una constante, que es las campañas políticas en Internet, en redes sociales, en Internet, un asunto no regulado, que se convierte casi en una arena de estas de la UFC, donde todo vale, y vamos a ver cómo están funcionando cómo funcionan las campañas, quiénes están conectados, quiénes están in, quiénes están out de todo este proceso, y le dedicaremos los últimos 2 bloques. Los invitamos a que se queden con nosotros, y los invitamos a que se comuniquen también 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias, @S Ramírez Robles, que es mi cuenta de Twitter, y Pablo Arredondo R. Pablo Arredondo R. Son los mecanismos de contacto. Por favor, nos dará mucho gusto recibir sus llamadas. Pablo, ¿la educación es el futuro de las sociedades modernas? Bueno, la educación es el pasado, el presente y muy probablemente será el futuro. Los sistemas educativos obviamente han variado mucho con el paso del tiempo. La educación siempre ha sido una carta de presentación de las sociedades. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una obra de uno de los grandes liberales del siglo XIX, de John Stuart Mill, que hace un alegato a favor de la educación, cuando los sistemas educativos eran pues muy reducidos, donde la participación de la gente era muy estrecha, digamos, ¿no? Donde solo los privilegiados podrían acceder a la educación. Y John Stuart Mill, siendo un liberal, hizo un gran alegato a favor de la educación, ¿no? De entonces a la fecha, obviamente, ha habido muchos filósofos, ha habido muchos educadores, ha habido muchos miembros de distintas disciplinas. Por ejemplo, los economistas se han abocado mucho a analizar y estudiar el impacto de la educación, las bondades de la educación. Yo creo que en ese sentido la educación sigue siendo un factor central, clave, nodal de las políticas públicas, del debate social, de las aspiraciones de muchas personas en el mundo. Ahora, ¿qué entendemos por educación? ¿Qué entendemos por calidad de la educación? ¿Cuáles son las variables más importantes de los procesos de formación de los sujetos? Eso es muy debatible, evidentemente, ¿no? Pero lo que sí queda claro hasta la fecha es que los países de más alto desarrollo son los países que más inversión hacen en educación, en sus distintos espacios o escenarios, ¿no? Por ejemplo, la inversión en ciencia y tecnología no es la misma
que se hace necesariamente en la educación básica, o en logística, o en logística, en infraestructura. O hay sociedades que ya resolvieron prácticamente el problema de la educación básica o la educación media o media superior. Para ellos no es mayor problema, pero hay sociedades que todavía están luchando por tener la cobertura universal al nivel, o estamos luchando por tener la cobertura universal en ciertos niveles, por ejemplo en la educación media o media superior, ¿no? Se supone que tenemos la cobertura universal a nivel de la educación básica, pero no de la educación media y media superior. Creo que en ese sentido, este informe apenas hace escasos 2 o 3 años se hizo obligatoria. La educación media superior no lo era. No lo era. Ahora, una cosa es hacerla obligatoria por ley, que qué bueno que se sancione legalmente, y otra cosa es que en la práctica se haga, se lleve a cabo, ¿no? El hecho era, se pone en la ley para poderle asignar presupuesto, para estar obligados a asignarle presupuesto. Asignarle presupuesto, ¿no? Y a obligar a que la gente vaya, digamos, a las escuelas de alguna manera. Es una obligación y es un derecho. Entonces, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este club de 34 países, algunos de ellos muy ricos, ricos y los invitados. Los ricos y los invitados como nosotros, los invitados de los ricos. Como Turquía o como otro tipo de países, nos debatimos siempre en los últimos lugares de los indicadores de esta gran organización. Y este informe nos ubica dentro de este espectro, dentro de cómo andamos en términos de niveles de educación, de desempeño y de calidad frente a los otros países. Claro, es un informe muy agregado, muy general, no entra en detalles muy particulares, pero creo que nos ilustra mucho de cómo andamos. Y yo diría, a reserva de que lo sigamos platicando, diría que hay buenas noticias y hay malas noticias con respecto a la educación en México. Las buenas son que en efecto se perciben algunos avances, pero las malas es que venimos todavía cargando con rezagos ancestrales, diría yo, en cuanto a la posibilidad de tener sistemas educativos de buen desempeño, sistemas educativos que compitan, que estén al nivel de los mejores países del mundo. Estamos todavía muy rezagados. Ok. Nos tenemos que ir a un corte para no cortar la idea. Vamos a quedarnos aquí y yo dejaría esta parte. Sistemas educativos que compitan o sistemas educativos útiles en el mercado competitivo, porque es ahí donde yo creo que siento que nos estamos quedando todavía más atrás. No solo es un asunto estadístico de un país contra otro, sino la educación que se brinda es útil para los chavos que no compiten con el de Jalostotitlán o el de San Pedro Garza García, sino compiten con el de China, con el de Estambul, ese es el espacio, ahí es el mundo donde está el Estado dándoles la educación que necesitamos. Creo que nos da datos muy interesantes. Claro. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. La mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país, sin lugar a dudas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Doctor, Pablo, nos quedamos en los resultados de este estudio de la OCDE en torno a la educación en México, con datos muy interesantes. Por ejemplo, este que decíamos fuera del aire. Entre México, donde los jóvenes entre 15 y 29 años pasan más tiempo trabajando, es el país de la OCDE donde los chavos pasan más tiempo trabajando que estudiando, ¿no? Sí, es un dato que brinca. Es alarmante, ¿no? Es alarmante porque quiere decir que en realidad quienes tienen la oportunidad, porque ya veremos otra estadística, quienes tienen la oportunidad de incorporarse tanto a la educación como al empleo entre los 15 y los 29 años, es un rango como de 15 años aproximadamente, pues evidentemente que es un tiempo que deberían de estar mucho más concentrados, digamos, en el estudio, le tienen que dedicar más tiempo a veces
al trabajo para poder sobrevivir. Porque el problema aquí se llama cómo sobrevives. Claro. Y claro, tú puedes tener una amplia conciencia, una gran conciencia de que estudiar es fundamental, pero si tienes que aportar a casa, si tienes que llevar parte de la provisión, digamos, al hogar, aunque tú no seas un hombre casado, aunque seas un hijo de familia, o si lo eres, si eres ya casado y empezaste a formar una familia, bueno, pues tienes que darle prioridad al trabajo, ¿no? Pero eso habla de que los jóvenes tienen que distraer buena parte de su tiempo que tendrían que ocupar en la formación, lo tienen que distraer hacia el trabajo. Y muchas veces no son trabajos vinculados a sus procesos formativos. La mayor parte de las veces. Ojalá fueran, ¿verdad? Pero si tienes que estar en un lugar donde venden hamburguesas y al mismo tiempo estar estudiando ingeniería, pues creo que no hay forma de articular. O ser cobrador de multas. ¿No? O ser cobrador de multas. Entonces, bueno, ahí sí, con toda franqueza, es que no hay una articulación entre una cosa y la otra. Habla de que las condiciones sociales, sobre todo, no le permiten y no le facilitan al joven ocupar más de su tiempo en los procesos de formación. Nos decías noticias buenas y noticias malas en este informe. Una de las malas es que 20% de los entre 15 y 29 años son de estos llamados ninis, ni estudian ni trabajan. Es un número altísimo. Es muy alto. Es parte del desempleo. Digamos que es uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 29 años es nini. Y uno puede decir, bueno, pues nini, pues no, nini es un problema potencial. ¿Qué hace ese joven que está en esa edad tan importante en su vida y que no tiene la oportunidad ni de ir a las universidades o a las preparatorias, ni de estar incorporado a un trabajo? ¿Qué hace? ¿Cómo le va a afectar en la vida a él en lo individual y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Es una persona que seguramente tiene un problema de autoestima muy serio, es una persona que puede buscar salidas fáciles, es decir, porque no va a ir al mercado laboral formal, porque ese no le va a abrir las puertas, y entonces, bueno, pues ante una situación de esa naturaleza, o entra en la anomia total, en el desdén por todo, o entra en un proceso... ¿Al crimen organizado? Pues puede ser el crimen organizado, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Muchos de los chavos, ¿por qué se van tantos allá? Bueno, pues porque no tienen otras oportunidades. No tienen otras oportunidades. Eso sí es sencillo, ¿no? Datos buenos, decías. Bueno, yo creo que los datos buenos es que hemos avanzado en cuanto a cobertura, en cuanto a cobertura, sobre todo en los niveles básicos, se ha avanzado. El informe señala que hemos avanzado en desempeño de áreas como las matemáticas, curiosamente. Claro, también después nos matiza el informe la realidad y nos dice, pues claro que se ha avanzado considerablemente, pero no es lo mismo todavía México que muchos de los países de la organización, ¿no? Estamos abajo del promedio todavía. Antes no sabíamos la tabla del 2, ahora no sabemos la del 4. Sí, de acuerdo con lo que informa la OCDE, estamos como 2 años rezagados en desempeño de matemáticas en la educación básica y media. 2 años. 2 años. Vamos, o sea, 2 años un niño atrás. Que debería tener matemáticas de 6º año las tiene de 4º. En efecto, es el equivalente. Y sin embargo, hemos crecido. Hemos avanzado. Nuestro desempeño, de acuerdo a los estándares, a los exámenes estándar que se plantean, ha ido evolucionando. Bueno, por eso te digo las buenas y las no tan buenas, ¿no? Y las malas. ¿Alguna otra no tan buena? Bueno, mira, una no tan buena es que la mujer sigue estando más rezagada que el hombre en términos de oportunidades de educación, sobre todo en la medida en que avanzan los niveles de educación, la mujer sigue quedándose rezagada frente a los hombres. Eso es francamente mala, ¿eh? Es muy mala, muy mala, porque estamos hablando de que nuestra población se compone de 52% de mujeres y aún así son las mujeres quienes menos acceso tienen a los niveles más altos de educación y por lo tanto
tienen menos acceso a los mercados formales de trabajo también. Sí. Porque sí hay una vinculación de alguna manera, eso lo señala el informe, las personas con mayor nivel de educación tienen más posibilidades de ingresar al mercado laboral. Sí, las mujeres en México sufren de dos momentos en su vida de piso resbaloso, ¿no? Uno es el de la casa, el de la casa donde el papá, los hermanos no dicen ¿para qué estudias? Y un segundo es cuando quieren crecer y dicen o soy mamá o sigo trabajando, ¿no? Son dos momentos que las agarra y que tienen que, y el Estado no se hace cargo de eso, no les da las herramientas para decir, ahí está la guardería y el esposo te va a ayudar, o el papá, no hay beneficios para eso, ¿no? Entonces ahí lo deja claro. Sí, en efecto. Decíamos, en México mayores niveles educativos no se traduce en mejores resultados en el mercado laboral. No necesariamente, pero sí hay una probabilidad. Ahora, déjame comentarte, los mercados laborales pues son caprichosos, era lo que yo te comentaba antes. Los mercados, como todos los mercados, ¿no? Un día se pone de moda una cosa y otro día se pone de moda otra. Entonces, el mercado laboral pues es caprichoso también y no necesariamente demanda lo que las universidades, por ejemplo, están generando, produciendo, ¿no? Pero no hay que olvidar, porque muchas veces a las universidades en particular se les quiere asignar un papel que no tienen. Las universidades y todo el sistema educativo en su conjunto está ahí, en primer lugar, para formar sujetos, para formar buenos ciudadanos, para formar sujetos integrales, capaces de desempeñarse en sociedad, de desarrollar una serie de habilidades, etcétera. Definir qué está bien y qué está mal. En efecto. O sea, para principio uno y... Pero no son maquinitas de insumo para el aparato productivo, que es lo que se les ha querido asignar en muchas ocasiones. Claro que sobre todo las universidades y algunos espacios de educación media superior tienen que estar bien articulados, o lo mejor articulados al aparato productivo, pero tendrían que estar articulados sobre la base de una política pública integral, que al parecer es la que nos falta en este país. No hay una política pública integral clara sobre la articulación entre educación y aparato productivo. Y entonces, pues resulta muy sencillo culpar, digamos, responsabilizar a las universidades, ¿no? Es que como las universidades no producen lo que yo quiero, pues yo no los contrato. Y las universidades culpar a las preparatorias y las preparatorias a las secundarias, ¿no? Y así nos vamos. Yo creo que hacen falta esfuerzos mucho más serios, mucho más sólidos, más consistentes de articulación entre aparato productivo y universidades, en el caso de la educación superior o de la educación media superior, ¿no? Y para eso hace falta más diálogo. Creo que los actores que operan en ambas áreas y esferas no han podido todavía sentarse a dialogar con la franqueza necesaria y debida para eso. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero creo que mejor regresamos con este mismo tema y dejamos las campañas solo para un bloque, porque creo que nos falta mucho que analizar de este tema. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión del Estado y posiblemente del país. Hoy con Pablo Arredondo estamos desmenuzando este informe de la OCDE sobre la educación en México. Y bueno, pues nos habían quedado algunos datos flotando que creo que es importante. Me comentabas algunos de los que me comentabas. Sí, mira, hay muchos datos que ojalá tuviéramos suficiente tiempo para abordarlos con más detenimiento, pero finalmente te va dando pistas, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy importante, la educación pública en México tiene un peso mayor de la que tiene en el promedio de los países que conforman la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica.
sobre todo en los niveles básicos y secundarios. El porcentaje, digamos, de estudiantes que se desempeñan dentro del sistema público es mucho más alto en México que en el resto de los países, que en el promedio de los países. Eso nos habla, en efecto, de que en México todavía no se ha podido, por fortuna, golpear al sistema de educación pública. Aunque el sistema de educación pública, como hemos visto y como seguiremos viendo, está plagado de problemas, con toda franqueza. Lo que sí está claro es que a nivel de educación superior se incrementa considerablemente la participación de instituciones privadas. Yo te mencioné un estudio no tan reciente, pero de hace pocos años, de Ciro Murayama. Actualmente es un consejero dentro del INE, que hace un análisis de la economía política de la educación superior en México, y con las estadísticas oficiales da cuenta de cómo la inversión pública en la educación superior decae considerablemente, con lo cual se incentiva el desarrollo de instituciones privadas de educación superior. Y uno diría, bueno, pues qué bien, ¿no? Ojalá todas las instituciones de educación privada, de educación superior, fueran como algunas de las que conocemos, ¿no? Como el sistema de los jesuitas, o como el TEC de Monterrey, o como, qué sé yo, sí, pero lo que brotaron fueron escuelas patito. Pero lo que brotaron fueron universidades patito, de pésima o muy dudosa calidad, y lo cual, pues, te lleva realmente a evaluar las bondades de que crezca la educación privada a ese nivel como ha crecido. Con el atenuante aparte de que la mayor parte de estas universidades se nutren de chavos rechazados de las universidades públicas que el gobierno termina dándoles becas para que estudien en estas universidades privadas. Entonces hay una doble, el Estado termina incentivando las universidades privadas patito y pagándole a los chavos para que asistan a ellas, ¿no? Luego, el propio informe señala, entre otras cuestiones, que en efecto, mientras que la educación superior en México, la inversión en educación superior en México se ha contraído aproximadamente en un 5%, en los países, en promedio, en los países restantes de la organización, ha crecido en un 10%, lo cual te habla de que, en efecto, mientras que por un lado sí ha habido un interés en invertirle más a la educación, sobre todo a nivel básico, a nivel de primaria, secundaria y enseñanza media superior, a nivel de educación superior se ha contraído. Pero, si bien es cierto que la inversión en educación, en términos generales y agregados, es muy buena en México, pues andamos por el 6%, arriba del 6% del Producto Interno Bruto. Cuando esa inversión se divide entre la cantidad de estudiantes, entonces decae considerablemente, ¿no? El gasto anual promedio por estudiante en México es per cápita, ¿sí se llama? Por estudiante. Por estudiante. Sí, de acuerdo al informe, es el segundo más bajo dentro de la organización. Solamente le ganamos a Turquía, vamos a ponerle así, ¿no? Donde las mujeres no estudian. Donde las mujeres no estudian y donde, bueno, ahí tienen una serie de problemas adicionales. Sí. Pero el hecho es que ahí nos estamos quedando muy rezagados. Entonces, el gasto, tú puedes decir, no, pues sí, el gasto se está haciendo, pero en términos ya desagregados, lo que le corresponde y le toca a cada uno de los estudiantes es mucho menor en México que en otros países. Pablo, ¿qué nos dice el informe sobre los maestros? Mira, de los maestros, ¿qué nos dicen? Primero, sobre sus condiciones de desempeño laboral, dicen, bueno, los maestros ganan muy poco cuando inician sus carreras de docentes, pero en efecto incrementan considerablemente con el tiempo
sus ingresos. Y eso que no hablan de que tuvieron que comprar la plaza. Pues no, ya bueno, se concursa. Aquí no lo hablan, Okay, aquí no lo sí. hablan, pero seguramente esos son los matices Sí. que habría que incorporar, al al análisis, estudio. ¿no? Pero por otro lado también Entonces, es cierto, entran ganando poco, pero si se mantienen en el sistema, Ajá. que tampoco es muy sencillo, Ujú. ya sabemos que están supeditados a muchos vaivenes y a muchas manipulaciones, digamos, de unos y de otros, Ujú. pero si se mantienen, a la larga pueden tener ingresos decorosos. Decorosos. Así, ¿no? Sin embargo, lo que es muy importante es que los maestros en nuestro país le dedican demasiado tiempo al aula y muy poco tiempo a otras actividades Ajá. que son parte de su trabajo. De Investigación, de formación. investigación, de tutoría a los estudiantes, claro. ¿sí? Fíjate. O sea, el maestro termina su labor paz, y le dedica demasiadas horas. Aquí hay unas estadísticas muy interesantes, fíjate. Actividades de enseñanza, el tiempo de enseñanza por horas, mientras que en la primaria en México un profesor le dedica 800 horas, en el promedio de la OCDE le dedican 782. En la secundaria, mientras en México se le dedican 1047 horas, en el promedio de los países de la OCDE le dedican 694. Y a nivel media superior, mientras en México se le dedica, el profesor tiene que dedicar 838 horas de enseñanza, en los otros países de la OCDE en promedio 655 horas. Es decir, el maestro aquí está como diseñado para estar en el aula y no para hacer y otro para tipo de hablar, cosas, no para ¿no? este asunto. Desgraciadamente se nos está terminando el tiempo, pero uno de los verdaderos problemas es que los alumnos no están acostumbrados a leer en su casa y regresar con la lectura. Están acostumbrados a que el maestro les hable y les digiera las cosas, ¿no? Hasta la propia universidad. No hay maestros que digan, a ver, para empezar a platicar, léanse estos 25 libros, porque los chavos se infartan. No, imposible. Ni en la imposible. maestría, ¿no? Para empezar que los consigan los que libros. los consigan los libros. Sí. Perdón, otro dato, nos queda un poquito. Sí, algo. no, básicamente eso, que es fundamentalmente lo que hacen los profesores. Y el otro dato es que el grueso de la inversión en educación se va para cubrir sueldos y salarios de profesores. Entonces, que no está mal que se les pague, y si se les pagara bien, mejor. Pero el problema es, ¿y el resto de la inversión? El resto del recurso que se necesita para las infraestructuras adecuadas, para otro tipo de Investigación y desarrollo, innovación. Innovación, vinculación, Claro. Movilidad estudiantil. ¿Qué porcentajes para sueldos y salarios? Estamos hablando de que en general el 92% del presupuesto en educación primaria, secundaria y media superior, ¿Sueldos? el 92% se va a remuneraciones del personal. Ojo, del cual el 83% es exclusivamente para salarios de maestros, porque no todos los que están en el sistema de educación Exacto. son maestros. Hay administrativos. Entonces, y demás, ¿no? el 92% es para, queda el 8% Para el resto. para todo lo demás, No, lo que pues, se te ocurra. Entonces, bueno, estamos hablando de un sistema que está poniendo el énfasis en ciertas cosas y está ignorando otras que habría que considerar, ¿no? 83. Vamos a suponer que los administrativos los sacamos. No hay forma de sacarlos. 8%. No, 8%. 80 centavos de cada peso se van a pagar sueldos y salarios de profesores. 92 centavos de cada peso. Sí, se van a imaginémonos en una casa, ¿no? Si en una casa de cada 100 pesos, 92 fueran para repartirlos para que gastaran y 8 fueran para la renta, no, pues no daría. Te pongo la comparación. En los países miembros de la OCDE, la diferencia es que ellos gastan 63%, no 83%. Tenemos que irnos. Puntos porcentuales. Vamos a regresar con este asunto de las campañas Sí, en señor. Internet. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.
Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Estamos con Pablo Arredondo, hablando, vamos a dedicar este último bloque a las campañas a través de Internet. Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, a cual agradecemos mucho que nos acompañe todos los jueves. Las campañas a través de Internet, Pablo, fenómeno nuevo, no regulado, que ese es un tema, con unas elecciones sobrereguladas, donde se fiscaliza hasta casi cada pestaño que dan los candidatos, los partidos, etc. E Internet es libre. Ahí sí, China libre, como la UFC, en una jaula, todos adentro y se vale todo. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que es un fenómeno emergente muy importante, porque en efecto yo creo que se está planteando lo que viene para el futuro. Ahí hay un futuro ya muy perfilado. No voy a entrar al detalle de si regular o no Internet, porque regular Internet es muy complicado. Sí. Muy complicado, y por un lado. Y por otro lado, se corre el riesgo de censura previa. En la censura, en una serie de cuestiones. Yo creo que, en efecto, nos estamos viendo en el manejo de Internet, en las campañas, ahora precampañas, porque no son campañas todavía, se supone, estamos viendo que, bueno, está siendo muy importante para algunos de los actores, no para todos, curioso, no todos los precandidatos se manejan igual. Claro. Pero hay algunos que han puesto el énfasis ahí, y lo han puesto y han sabido manejarse bien, no están iniciando, llevan mucho tiempo haciendo esto, pero también es cierto que en el manejo de Internet hay muchos mitos, y esos son los mitos que se tienen que ir poco a poco develando o desvelando de forma tal que nos ayude a sopesar qué tanto beneficio le está haciendo a la democracia deliberativa, porque se supone que el manejo de redes tendría que alimentar esta lógica de una democracia deliberativa, donde todo el mundo se puede expresar, donde todo el mundo puede ir al mercado de las ideas, llamémosle así, y manifestarse, y donde hay una facilidad de intercambio entre aspirantes a ocupar un puesto con los ciudadanos, en fin. Todo eso suena muy bien. Esta materialización del espacio público de Habermas, ¿no? Exactamente. El nuevo espacio público, más bien el regreso a aquel espacio público que Habermas en algún momento planteó en su estudio sobre la nueva esfera pública, ¿no? En este sentido, pues ese modelo en la práctica al parecer no está funcionando como tal. Hay muchos juegos, hay extraños, hay muchos juegos cuestionables. Por ejemplo, buena parte de la dinámica de las guerras sucias, de las campañas negras y de las campañas sucias que por desgracia en México ya practicamos en algún momento dado en la televisión y en la radio, y que por eso se reguló, para evitar eso. Ahora lo estamos viendo en Internet. Estamos viendo redes que no sabemos qué tan sólidas son, porque hay una serie de mañas y de formas para alimentar una red. Empezando por el anonimato, ¿no? Empezando por el anonimato, empezando porque puedes pagarle a muchas personas para fingir que generen. Y comprar sistemas de cómputo que produzcan falsas personas. Absolutamente. Que estén generando los mensajes, esto, ¿no? Es decir, y eso está preocupando, debería preocuparle a los políticos, les está preocupando, por cierto, a las empresas, porque las empresas están invirtiendo también en redes con la idea de que van a ampliar su mercado, de que van a llegarle a mucha más gente, pero cuando te están vendiendo un mercado que nada tiene que ver con lo tuyo, o es solamente una fantasía colgada en el aire, bueno, entonces debería de preocuparte. Y yo creo que lo que estamos viendo es algo que no va a parar. O sea, las redes van a seguir siendo utilizadas cada vez más para las campañas políticas, para la presencia pública, para una serie de cuestiones. Tú mismo lo has dicho, tú tienes tu red, tú tienes tus cuentas.
Bueno, nosotros al construir en el sistema jalisciense de radio y televisión, al construir la multiplataforma, fue porque 3 de cada 10 mexicanos no se informan ya por la vía tradicional, la radio y la tele. Claro. Tuvimos que ir a las redes e ir por ellos, ¿no? Aunque no hay que ignorar, la televisión sigue siendo la doña reina. televisión, Sí. nos guste o no, y va a seguir siendo la reina por un buen rato. Pero lo que sí es cierto es que las redes, sobre todo, y eso sí lo dicen las estadísticas con mucha claridad, sobre todo son un fenómeno juvenil. Sí. Son un fenómeno juvenil. El grueso de quienes están participando en redes sociales en México son chavos. Chavos que, bueno, los puedes segmentar como gustes. Chavos y que tienen un teléfono inteligente. Mira, son como las dos constantes, entre ¿no? los 12 y los 17 años, más o menos el 23% de los internautas, ¿no? Ajá. Entre los 18 y los 34 años tienes a un 40%, 38% de internautas. Claro. Entonces, cuando ya te vas con los personajes de más de 55 años o más, pues estás hablando del 4.3% de esa población que es internauta. A ver, en mi decil sobre los 44 años. Entre los 35 y 44, el 25%. Bueno, pensé ya. que éramos menos. No, ahí van. Perdón, con acceso a computadora, como internauta, 13%. Eso sí. 13%, Sí. ¿sí? De 35 a 44. En fin, este es un fenómeno o sea, juvenil. que me mantienen joven las redes. Más te vale. Este es un fenómeno juvenil, sí. Que todavía tiene que explorarse con mucho detalle. Hay mucha mitología alrededor de él y es muy fácil caer pues en la trampa, ¿no? De alguien que llega y te dice, no te preocupes, yo te voy a manejar tu red y no tienes ni idea de todo lo que vas a ganar, ¿no? Y tantos impactos. Y tantos impactos. Y esto te va a llevar tantos seguidores, votos y te va a llevar... Claro. O sea, hay que... Y si los políticos no son conscientes de que en efecto tienen que estar ahí, pero todavía no saben para qué, exactamente para qué, pueden caer en el autoengaño. Claro. En el propio autoengaño, ¿no? Creo que las redes sociales a otro nivel siguen siendo fundamentales, más que las virtuales, todavía. Porque a pesar de que Internet ha crecido tremendamente y está creciendo, todavía estamos hablando de un 50% de la población o menos que tiene acceso a la red. Sí, el tema es los que están conectados y las redes que están con los que están conectados, ¿no? Entonces es un chavo que tiene acceso a su red social, pero una vez que descarga un video o algo que se viraliza, se lo comenta a su papá, su mamá, su abuelo y sus tíos que no están conectados. Claro. Esa otra red es la que hace grande lo que la red inicial funciona, ¿no? Esos son los elementos que tendremos que estudiar, a quienes nos interesa mucho el tema de la comunicación y de las redes, entre otros temas. Esos son los temas que tendremos que estudiar con más detenimiento, con más detalle. Ha habido fenómenos muy llamativos, muy explosivos. Mira, el Yo Soy 132, bueno, pues generó todo un nuevo entorno en México sobre la participación juvenil digital en el país. Pero eso pasó ya. Se apagó de momento. No sabemos a ciencia cierta cuáles fueron todos sus impactos. Bueno, yo te voy a contar una anécdota buenísima. El día que tomaron un grupo de jóvenes Palacio Legislativo, estaba 35, 40 personas afuera y uno de los chavos decía, arengaba, y decía, invito a todos los que nos siguen en Facebook a que dejen su casa y nos acompañen, porque en Facebook y en las redes había decenas de miles apoyándolos, pero allá afuera del Congreso había 40. En la calle no. Sí, bueno, entonces el verdadero impacto es como cuando la televisión empezó a hacer sus impactos, pues hubo muchos mitos en torno a la televisión, ¿no? Evidentemente hay cosas que no están resueltas, por ejemplo, qué tanto se vuelve determinante o no el papel de un medio de comunicación para el resultado de una elección. Lo que sí es cierto es que ningún político que se precie de serlo o de aspirar a estar en el poder puede prescindir de esto. Claro. Como no puede prescindir de estar en la televisión, no puede prescindir de estar en la radio, y
de hoy en adelante no podrá prescindir de estar en las redes. Ujú. ¿Con qué consecuencias? Todavía está por verse. Sí, todavía se tiene que analizar el impacto real, que a lo mejor nunca lo vamos a saber, pero sí, nadie se puede quedar fuera. Nadie se va a poder quedar fuera. Vivimos en un mundo cada vez más articulado, más conectado. Correlacionado, ¿no? Más correlacionado. Menos racional y más correlacional, por desgracia. Pues la verdad, hay quien dice que nunca hemos sido racionales, que siempre que correlacionales. no, y que nos manejamos desde la emoción más que Claro. desde la razón en todo. Pablo, te agradezco muchísimo, tenemos que despedir, nos vemos el jueves que entra. Y bueno, les agradezco muchísimo, nos vemos 11 de la noche en C7 Noticias y nos escuchamos mañana 6 de la mañana en C7 Radio. Esta es La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.